Bueno, señores, El Salvador está en el centro del debate internacional debido a la guerra contra las bandas criminales declarada por el presidente Nayib Bukele, Calderón y Villaverde hace un año. Bueno, y en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado, nuestra compañera Catherine Hernández entrevistó al vicepresidente de ese país, Félix Ulloa, con quien conversó sobre la situación en su país y desafíos de la región. Adelante. Amigos, gracias por estar con nosotros. Hoy entrevista especial en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado que se ha celebrado en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, capital primada de América, que ha tenido el honor de recibir a jefes de Estado de 22 naciones que se congregan pues en esta comunidad. Nos ha dado un poco de su tiempo el señor vicepresidente de El Salvador, el señor Félix Ulloa. Gracias por acompañarnos durante esta Es un gusto mañana. siempre estar acá. Para nosotros, Santo Domingo, como capital primada de América, y la República Dominicana como una república hermana dentro del sistema de integración centroamericana, es sentirnos en casa siempre. Así que gracias. Gracias a usted. Ayer vimos su participación en la plenaria de la cumbre. Quiero arrancar por allí, los resultados de la cumbre, si usted cree que realmente expresan la voluntad de los países miembros, si piensa que es más allá de una serie de exposición de motivos o exposición de objetivos, y si realmente siente que se ha reunido el sentimiento de la comunidad. Yo creo que sí, se hizo un esfuerzo previo, hubieron equipos de trabajo, expertos en cada uno de los temas que se abordaron y que se acordaron, porque la declaración al fin y al cabo es no solo la expresión de voluntad de todos los Estados miembros, sino el producto de un esfuerzo técnico de caracterizar el momento y, como decía la cumbre, pues es decir, se trata de la creación de un espacio regional de los dos lados del Atlántico, en el cual pues la igualdad, la inclusión, la resiliencia, todos los desafíos que están presentando el mundo moderno, podamos atenderlos de una manera proactiva. Así que yo me siento satisfecho. Hubieron algunos temas que en el último momento estábamos discutiéndolo. En el almuerzo que ofreció el presidente Abinader estábamos viendo el tema de la arquitectura financiera internacional, que es un tema de preocupación para nuestros países, pero al final hubo un consenso general y creo que la declaración refleja ese sentimiento y esa aspiración que tenemos los 22 estados que constituimos esta comunidad. Qué bueno que usted me menciona ese punto, porque a veces cuando le mencionamos a la gente, a la ciudadanía, arquitectura financiera, la gente dice, ¿con qué se come eso? ¿De qué se trata? ¿Cómo eso me afecta a mí? Sí. ¿Cómo beneficia a mi país que esa arquitectura financiera se modifique? ¿Y cuál va a ser la postura? ¿Qué es lo que se va a solicitar? Bueno, mira, de entrada lo que se tomó fue un acuerdo general mediante el cual se plantea de parte de los estados la necesidad de hacer un replanteamiento con los organismos financieros internacionales para poder obtener condiciones favorables en cuanto al financiamiento que nuestros países necesitan, tener oportunidad de atender los efectos negativos del cambio climático que generan muchos problemas en nuestros países y, por otra parte, la sostenibilidad en cuanto a un endeudamiento responsable para que los gobiernos que adquieren este tipo de deudas externas no vayan generando un pasivo para las nuevas generaciones. Y lo decía con toda propiedad el presidente de Costa Rica, lo que queremos es que el financiamiento sirva para atender los desafíos del desarrollo y no para gasto corriente, porque eso es lo que se ha visto en muchos de nuestros países. Se han utilizado grandes cantidades de financiamiento que ha dado los organismos multilaterales, sobre todo financieros, y se ha usado pues para un tipo de gasto que no ha conllevado a inversión productiva. Entonces se trata más o menos de permitirle a nuestros pueblos que, atendiendo la asistencia financiera que nos pueden dar los organismos internacionales, con responsabilidad los gobiernos vayamos haciendo las inversiones, atendiendo los desafíos que tienen nuestros pueblos. Señor vicepresidente, en su declaración de ayer manifestó
Bueno, dio la noticia, creo que no se había avanzado sobre la creación de una oficina salvadoreña para tener algún tipo de relación con el gobierno de Haití. En nuestra última entrevista, usted nos abordaba también la preocupación que tiene El Salvador y ese contacto que se había hecho con el primer ministro de ese país, el señor Henry. ¿Cómo ha avanzado esa relación? Coméntenos, por favor, cuáles son los acercamientos y de qué se va a tratar esa oficina. Bueno, nuestra última entrevista fue en ocasión de la cumbre de jefes de Estado del SICA en San Cristóbal el año pasado, en diciembre. Pues en el mes de enero se llevó a cabo en Argentina, en Buenos Aires, la cumbre de la CELAC. Sí. Y ahí tuvimos la oportunidad de intercambiar con el primer ministro Ariel Henry de Haití y poder concretar los términos de nuestra colaboración y asistencia para el gobierno haitiano. Hubo un intercambio de notas entre el presidente Bukele y el primer ministro haitiano, y a partir de ese acuerdo se ha tomado la decisión de abrir una oficina de carácter humanitario y de cooperación en Haití. Creo que estamos ya en los últimos detalles de los intercambios para establecer el estatus diplomático de las personas que vamos a desplazar para esta oficina, y como lo dijimos en muchas ocasiones, este gesto de solidaridad y de apoyo con el pueblo haitiano también nace de una petición que constantemente ha hecho la República Dominicana a la comunidad internacional. Sí. Se ha planteado en la OEA, se ha planteado en la CELAC, se planteó ayer aquí en la cumbre de Iberoamérica, y como lo dijimos, atendiendo la petición del presidente y del canciller Álvarez, que fue la primera vez, y creo que lo dije yo ayer, cuando el canciller Álvarez, Roberto Álvarez, lo planteó en la cumbre de jefes de Estado del SICA en Costa Rica en 2021. A partir de ahí, El Salvador tomó desafío de asistir y de atender la petición de República Dominicana. En esa época todavía pues, estaban otras condiciones en Haití, pero siempre estábamos atentos a la posibilidad de compartir con el pueblo haitiano algunas de las experiencias exitosas que hemos tenido en nuestro país, y de poder apoyar también de esa manera y de forma indirecta a la República Dominicana, que ha tenido durante los últimos tiempos que padecer de esa violencia estructural que se ha dado en nuestra hermana República Haitiana y que afecta de una u otra forma al país pues, vecino, ¿no? Se comparte la misma isla, y por eso entendemos y comprendemos y apoyamos a la República Dominicana en esta solicitud que ha hecho a la comunidad internacional. En Haití tenemos una lucha de bandas. Tenemos a bandas que tienen al país prácticamente sitiado. Han dejado en algunos momentos al país incluso sin la posibilidad de acceder a combustible. Evidentemente las realidades no son trasladables. Lo que ocurre en El Salvador tiene sus particularidades y lo que ocurre en Haití tiene las suyas. Pero ¿de qué manera piensa usted que se puede compartir experiencia en ese sentido? ¿Hacia dónde podría caminar eso? El presidente Abinader dice incluso que hay que pacificar Haití y que los países de la comunidad iberoamericana están de alguna manera dispuestos a participar en esa pacificación. ¿Cuál sería el rol de El Salvador? Bueno, siguiendo la lógica del presidente Abinader, don Luis, nosotros coincidimos con eso. Es decir, hay algunos sectores de la comunidad internacional que tienen una visión de solución del caso de manera formal. O sea, ellos consideran de que hay que hacer unas elecciones, hacer unas reformas constitucionales, instalar un gobierno y un Congreso surgido de las urnas. Y el presidente fue muy claro ayer cuando dijo que antes de pasar a esa etapa, habría que lograr la pacificación. ¿Por qué? Porque si no, si se realizan elecciones en las condiciones actuales, no solo se corre el riesgo de que sea un fiasco por las condiciones de violencia que hay, sino que en caso de presentarse candidatos serían controlados por estos grupos criminales. Por lo tanto, se requiere una intervención previa de pacificación y de generar condiciones para las elecciones. En ese sentido, ya hay una propuesta de Naciones Unidas, y Canadá y Estados Unidos están siendo llamados para el despliegue de fuerzas militares y poder establecer esas condiciones favorables para un segundo momento que serían las elecciones. El Salvador, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no tenemos
A pesar que participamos en algunas operaciones de paz en el DPKO, en el Departamento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas, tenemos tropas en Líbano, en Malí, en otros países, pero en el caso de Haití nosotros consideramos de que no vamos a participar con fuerzas ni policiales ni militares, sino más bien dando la asistencia técnica, haciendo una especie de transmisión de conocimiento, una transferencia de los métodos que hemos usado nosotros en el país, porque no se trata simplemente de resolver por la vía militar un problema de violencia estructural que generan las pandillas. Eso lo hemos visto en nuestro país. Se trata de atacar las causas que generaron esas condiciones, y para eso se requiere un plan como el nuestro, el Plan de Control Territorial, que son 7 fases. Nosotros apenas vamos en la 5ª fase, y eso es lo que queremos compartir tanto con el pueblo haitiano como con la comunidad internacional. Este plan se lo hemos ofrecido a Naciones Unidas para que Naciones Unidas lo pueda llevar a diversos países, porque es un plan integral que va desde la recuperación de territorios hasta el mejoramiento de equipamiento de las fuerzas del orden, por supuesto la participación de los servicios públicos del Estado en las zonas que son controladas por las bandas criminales, es decir, es un plan completo. El Salvador va a asumir la presidencia de SICA muy pronto. Y lo hemos conversado en ocasiones anteriores, los retos a los que se enfrenta el sistema centroamericano. Usted habla incluso de la posibilidad de que se cambie el nombre, de que se cambie la estructura de SICA, y se habla de una Unión Centroamericana. Aváncenos sobre ese particular y cuál va a ser el rol desde la perspectiva política de esa Unión Centroamericana, cuando tenemos graves conflictos no solamente de índole social, sino de índole democrático en la región. O sea, tenemos una situación como la de Nicaragua, y algunos dicen, bueno, pero es que SICA no está diciendo nada. ¿Por qué SICA, que es el organismo que ampara a esa comunidad de naciones, no ejerce una presión permanente contra un régimen como el de Daniel Ortega? Sí, bueno, mira, hay varias cosas que son interesantísimas como lo has planteado. Primero, ¿cuál sería ese rol de El Salvador cuando asumamos la presidencia pro tempore, que va a ser en el mes de junio? Vamos a tener la presidencia el próximo semestre, la vamos a recibir de Haití. El presidente Bukele ha expresado su interés de ir él personalmente a recibirla. ¿A Haití? No, a Belice, perdón. A Belice. Belice, no, es Belice quien nos va a entregar. Exacto, es Belice. Porque Belice tiene actualmente, bueno, la recibió aquí en Santiago, República Dominicana, sí. En Santiago. República Dominicana le pasó la presidencia por tempore a Belice, Belice nos la va a pasar a nosotros. Entonces, en ese semestre sí queremos acelerar un poco más el proceso de estudio, debate, discusión y algunos acuerdos para ir sustituyendo, como tú bien nos dices, el protocolo de Tegucigalpa que dio origen al SICA, al Sistema de Integración. Es un protocolo que se firmó en diciembre de 1991, o sea, ya prácticamente va a tener 32 años este año, y quisiéramos que pasáramos de ese estado de integración que tenemos ahora a un estadio superior, que es la Unión Centroamericana, un poco el modelo de la Unión Europea, en el cual pues se crean instituciones comunitarias, se crea una entidad con personería propia diferente a los estados que la integran. Lo explicaba ayer el señor Borrell cuando decía qué naturaleza tiene la Unión Europea, que no es una república federal, no es una confederación de estados, es un ente sui generis. Pues nosotros creemos que ese proyecto surgió en Centroamérica antes que en Europa. Hay una reunión de presidentes y de jefes de Estado en Nicaragua en 1997, cuando se planteó la necesidad de la Unión Centroamericana. Desde esa época venimos con este sueño que ha sido diferido. Y por otra parte, sí creemos que teniendo este espacio regional se van a mejorar las condiciones en los 8 estados que conformamos el SICA actualmente, no solo en materia comercial, desarrollo económico, atención a desastres generados por la naturaleza, sino también, como tú planteas, en el tratamiento de algunos problemas políticos que se dan en la región, porque habrán organismos comunitarios en los que se podrán abordar estos temas. Nosotros no hemos querido ni creemos que en este momento sea oportuno hacer los énfasis en los temas en los cuales diferimos, que hay muchas diferencias entre todos los países, no solo con Nicaragua, sino entre otros estados, y no quisiéramos que se hicieran énfasis en las diferencias, sino en los puntos comunes para avanzar en la construcción. Hay una ley que yo siempre cito,
que es la que nos permite entender esta dinámica. Es la ley del desarrollo desigual y combinado. Eso implica pues que hay que ir avanzando, aunque de manera desigual estemos algunos estados, pero tenemos que ir buscando los objetivos superiores. En este caso, los objetivos superiores son la búsqueda de la unión para el beneficio de nuestros pueblos. Sabemos que nunca va a haber una condición ideal, y nunca la ha habido desde la independencia, desde que se constituyó la República Federal de Centroamérica en el siglo XIX, en 1824, y siempre hemos tenido estos tipos de problemas. Lo que necesitamos ahora, porque la realidad nos lo demanda, y lo dice así, era el lema de la cumbre que se realizó, que unidos somos más fuertes, y estamos luchando por esa unidad y por esa unión centroamericana. Pero ¿cuál es la postura de El Salvador en este momento sobre la realidad política que está viviendo Nicaragua? Lo que nosotros hemos dicho, y se lo hemos dicho a Nicaragua, se lo hemos dicho a sus funcionarios en muchas ocasiones, que nosotros hacemos una diferencia entre lo que es el gobierno de Nicaragua y lo que es el Estado de Nicaragua, porque estuvimos en el sistema más de un año sin secretario general, justamente porque había esa confusión, es decir, hubo uno u otro país que se negaban a reconocerle al Estado nicaragüense el derecho de proponer al secretario general, que por el orden de rotación le tocaba y le toca a Nicaragua. Hubo que esperar a que hubiera un cambio de gobierno en estos países para que se aceptara que Nicaragua propusiera al candidato, que por supuesto fue una persona idónea. El Salvador siempre mantuvo esa posición. Nosotros podemos tener diferencias con el gobierno de Nicaragua, pero siempre vamos a reconocer al Estado nicaragüense su titularidad, su legitimidad y el derecho de proponer al secretario general. Y eso es lo que tenemos, porque creemos que los asuntos internos de cada país los resuelven las personas de cada país, los ciudadanos, las instituciones de cada país, manteniendo ese principio de que el respeto al derecho ajeno es la paz de Benito Juárez, y de que el principio de no intervención y de libre determinación de los pueblos, creo que podemos trabajar en armonía. Las diferencias siempre van a haber. Es decir, aún en la Unión Europea lo hemos visto con el Brexit de Gran Bretaña, nunca hay una unidad perfecta. Lo que se debe tratar es de hacerlo mejor para lograr el bienestar de los pueblos. Ayer, yo no sé si a usted le pasó, pero a mí sí. Haciendo la cobertura de esta cumbre iberoamericana, yo esperaba que quizás el tema de El Salvador, su manejo sobre la guerra de pandillas, saliera a colación. Incluso pensaba que quizás el presidente Petro de Colombia iba a ponerlo sobre la mesa, cosa que no hizo. ¿Le sorprendió a usted que el tema de El Salvador no estuviese en la agenda? Pues la verdad no, porque yo creo que la realidad ha superado la narrativa negativa que surgió en algunos momentos. Estamos siempre bajo un ataque permanente, una campaña de algunos sectores, sobre todo algunos medios, algunos periodistas, por ejemplo el diario del País de España o CNN en Estados Unidos, que están constantemente atacando al presidente Bukele. Es decir, siempre el ataque es a Bukele, y creen que atacando a Bukele van a cambiar la realidad, cuando la realidad en El Salvador es el respaldo que cada vez más tiene el presidente por las acciones que está tomando. Entonces, no nos extrañó que no saliera, porque ya no pueden negar el éxito del plan control territorial y esta guerra contra las pandillas. Entonces, ahora lo que hemos visto es que están cambiando el discurso. Ayer aparecía otro periodista de CNN diciendo, bueno, ¿y cuán sostenible va a ser eso? Sí. ¿Y hasta dónde va a durar? Bueno, se van a dar cuenta dentro de 5 o 10 años que este problema lo hemos ganado. Y entonces, yo siempre lo he dicho, la mentira tiene piernas cortas y la verdad siempre la alcanza. Todas las mentiras que se dijeron se van cayendo como castillo naipes, porque la realidad de los hechos lo va demostrando. Y, como dice el presidente Bukele, afuera pueden tener una visión totalmente distorsionada de lo que está sucediendo en el país. Lo que importa es lo que el pueblo salvadoreño está viviendo, y uno lo ve en los rostros de las personas. Hace un año, hace 2 años, hace 3 años, las caras de las personas eran de angustia, de aflicción. Ahora tú vas y ves en los autobuses, ves en las calles, ves en los espacios públicos. Usted dice que está promoviendo el turismo en El Salvador. Bueno, hemos duplicado la cantidad de turistas que esperábamos. Hemos superado todas las expectativas, y no solo es turismo nacional, sino internacional el que está llegando. De hecho, y lo decía yo ayer también,
En este semestre vamos a tener los Juegos Centroamericanos. La Universidad Nacional está sirviendo como la vía para alojar a los atletas y muchas de las competencias, la ciudad universitaria. Vamos a tener 5 campeonatos de surf a nivel mundial que se van a desarrollar ahí. Tenemos el concurso Miss Universo, es decir, es un país que está dando otro rostro. Es decir, y eso no hay necesidad ni de hacer propaganda, ni de traer mercadólogos para que mejoren la imagen del país. Eso se ve en los rostros de las personas. Si un periodista cualquiera, por ejemplo, yo quiero ir a El Salvador y constatar lo que ustedes están haciendo, ¿puedo hacerlo? Totalmente. O sea, hay libertades para que... Bueno, antes de venir acá, yo tuve 2 entrevistas. Sí. Una con el New York Times, que tenía ahí un equipo que había ido a verificar in situ si era cierto que estaban devolviendo las casas que las pandillas le habían quitado a las personas. Sí. Solo en un barrio que se llama La Campanera hemos devuelto 1.300 viviendas. O sea, 1.300 familias habían sido desplazadas de sus viviendas por las pandillas que se habían tomado las casas. Se las hemos recuperado y se están devolviendo. Y a nivel nacional son más de 4.000 viviendas las que hemos recuperado y se está devolviendo a sus antiguos dueños, los que están vivos, porque algunos los mataron para quitarle las casas, otros huyeron, y las casas que están quedando disponibles es una institución del Estado que se llama Fondo Social para la Vivienda, el que está administrando este proyecto. Pues la gente de New York Times me hizo que habían estado visitando para ver y comprobar eso y hablar con las personas. La BBC de Londres también tiene otro equipo que está allá o sea, hay la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de movilización en nuestro país es total y absoluta. Si no, no tendríamos todo este turismo que está llegando con seguridad y sobre todo a zonas en las que antes no se podía visitar. Y eso lo comprueba nuestro turismo nacional, o sea, de la diáspora salvadoreña, que tenemos casi 3 millones viviendo en Estados Unidos, hay personas que no regresaban a sus comunidades desde hacía 20 años, porque la familia decía, no vengas, porque aquí está la pandilla y saben que vienes con dólares y te pueden matar, nos pueden... Entonces, ahora están llegando y están invirtiendo en sus comunidades. O sea, el país es diferente, es una transformación estructural que se está dando a partir de la seguridad que se está logrando con nuestro gobierno, con el liderazgo del presidente. Vicepresidente Ulloa, es oportuna esta entrevista además, porque mañana, por lo que pude revisar, se cumple un año desde que se inició pues el estado de excepción que ustedes han mantenido allá en El Salvador. A algunos le han preguntado cuánto tiempo se va a extender, quizás esa es una pregunta que usted no tenga respuesta, o sí. Y en ese sentido me gustaría saber cuál es el plan que se tiene. Sabemos el plan de acción que ustedes han ejecutado, algunos lo llaman un plan de choque, otros lo llaman un plan muy salvadoreño, otros piensan que hay violaciones de derechos humanos que tendrán que ser constatadas o denunciadas y defendidas por ustedes en los escenarios internacionales en caso de que quieran hacerlo. Pero, ¿cuál es el plan? ¿Cuánto tiempo se va a quedar ese estado de excepción? Bueno, para empezar hay que decir qué es el estado de excepción, porque mucha gente piensa el estado de excepción es algo como un estado de sitio, la gente no puede salir, está encerrada, me lo decía en un país europeo. Es que, según nos han dicho, a las 10 de la noche nadie puede salir por el estado de excepción. Y me daba risa, le digo, ese que le dijo no sé a dónde está, porque en El Salvador usted va, después de las 10 de la noche las discotecas están llenas, los restaurantes están llenos, las playas, es decir, o sea, nunca, desde que se inició el estado de excepción, se afectó ninguna de las libertades públicas. O sea, no se afectó el derecho de movilización, el derecho a la reunión. Nada, derecho a libertad de expresión, nada. Solo fueron 4 las garantías que se suspendieron. Ahora solo son 2. O sea, el estado de excepción solo aplica para suspender 2 garantías. Y no son públicas, son individuales. O sea, los ciudadanos, según la Constitución, cuando son detenidos, tienen que ser puestos a la orden del juez dentro de 72 horas. Sí. Es la detención administrativa. Esa es una garantía constitucional. A mí no me pueden tener más de 3 días, tienen que ponerme a la orden del juez o me liberan. Ese es mi derecho constitucional. Pues esa se ha suspendido y se ha extendido a 15 días. O sea que la policía, la fiscalía pueden tener a una persona durante 15 días sin pasarla a la orden del juez. Sin presentarle cargos. ¿Por qué? Porque hay que elaborar, porque son masivamente las capturas, entonces en 3 días no se podía conseguir eso, entonces se extendió. Esa es una. Y la segunda es que yo tengo derecho constitucional a mi privacidad. Nadie puede intervenirme el teléfono, ni mi correspondencia, absolutamente nada. Hoy ese derecho está también suspendido.
¿Por qué? Porque es necesario revisar los teléfonos de los criminales, las computadoras, es decir, entrar a su O sea, cualquier persona en El Salvador en este momento está sujeta a que le revisen su Cualquier teléfono. persona no, esa es otra cosa. Es decir, esto afecta... ¿Es bueno explicarlo, Sí, señor sí, claro, vicepresidente? Es que como al decir el estado de excepción, Claro. se piensa, o sea, no sé qué idea Bueno, tiene. porque Entonces, lo es estamos el diciendo. idioma que hemos manejado Claro, durante no, años. y así se llama técnicamente el régimen de excepción, porque se afectan garantías constitucionales Correcto. por 30 días. Además, esa es otra cosa, tiene que ser 30 días. Sí. 2 garantías nada más. Eso es todo. Entonces lo que... dice usted que no a cualquier persona le pueden No, revisar. solo a las que están capturadas por el régimen de excepción. Es decir, un ciudadano común y corriente no está sometido a este tipo digamos, de suspensión de su garantía. Tiene que ser alguien que sea calificado, perfilado dentro de las estructuras criminales. Porque también, y eso lo dijo el presidente desde el primer día que se decretó el estado de excepción, la población honrada, los trabajadores no tienen que temer porque no va a pasar nada. Esto va dirigido a las estructuras criminales y por eso es el éxito que hemos tenido, porque hemos usado todo el aparato coactivo del Estado, la fuerza pública, también los marcos legales, todo lo hemos hecho dentro de la ley para poder aplicar esto. Se han tomado las decisiones en el Congreso debidamente, porque un estado de excepción, para que se prorrogue, tiene que tener una supermayoría legislativa. No es una simple mayoría ni una mayoría calificada, es supermayoría. Y eso se ha venido extendiendo cada 30 días y como tú dices, no sabemos cuándo va a terminar. Lo que ha dicho el presidente es, vamos a terminar cuando terminen las condiciones que lo generaron. Entonces se va a terminar. Cuando terminen las condiciones que se generaron. Estas 2 garantías. No hay nada más afectado en el país. Solo 2 garantías de carácter personal para los indiciados. Eso es el estado de excepción. Por eso es que la gente allá cuando se escucha eso dice, ¿qué es estado de excepción? Si aquí, o sea, mi vida es normal, es como ha sido siempre. O sea, al revés, dice, gracias a ese estado de excepción que lo han presentado afuera las cadenas de televisión y los periódicos como estos que te he mencionado, han creado una especie de, que para la gente dice, bueno, ¿dónde está eso? Y yo lo que digo aquí es, hemos logrado la paz y la armonía en las comunidades que no teníamos. Cuando estaban las pandillas, eso sí tenían estado de sitio ahí, un vehículo no podía entrar después de las 7 de la noche si no apagaba la luz, si no bajaba la ventanilla, si no se identificaba la persona, porque la pandilla tenía el control del barrio. Las personas para entrar y salir a pie tenían que pagar una cuota, 25 centavos. Es decir, era un régimen de excepción impuesto por los grupos criminales. Entonces, con la acción del Estado hemos liberado a la población y hemos salido en defensa justamente de los derechos humanos de la población. Los que ahora denuncian violación de derechos humanos nunca denunciaron cuando se asesinaba a las personas. Nosotros recibimos el gobierno en el 2019 de 2 gobiernos que había tenido el FMLN de 2009 y 2019 con 40.000 asesinados. Cifras del Instituto de Medicina Legal, Sí. 40.000, más de 40.000, con 40.000 y algo, casi 41.000 asesinados en esos 2 gobiernos. Y nunca vimos que alguien saliera a defender los derechos humanos de todas esas víctimas. Entonces sí creemos que es una agenda de la oposición salvadoreña que como no tiene presencia política, porque el pueblo prácticamente la ha eliminado del espectro político, sus voceros logran afuera generar esta narrativa y hay medios que se prestan para seguirla difundiendo sin tener esa rigurosidad. Pero ustedes están recibiendo organismos de derechos humanos que pueden entrar a Sí, verificar. ahí están. Bueno, de hecho, porque esa es otra de la narrativa que salió de que en la cárcel estaban muriéndose. Bueno, Sí, el diario El País, por cierto, tiene un artículo en donde Claro, lo señala. claro, es lo que te digo. El país tiene una campaña permanente contra el presidente Bukele, que lo que le hace daño es a la imagen del país, aunque ellos creen que es al presidente Bukele. Pero nosotros tenemos un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, que tienen una vigilancia permanente en todo el sistema carcelario. O sea, son ellos los que están verificando que los reos tengan alimentación adecuada, asistencia médica, condiciones mínimas de dignidad en los penales. Entonces, cuando me dicen, no, es que las ONG de derechos humanos de eso, pero ¿cuáles son? Y me dice, ya vas a ver, y son gente vinculada o al FMLN o a Arena, o sea, de la oposición política. Y esa es la que reporta. Cuando yo quiero ver qué es lo que está sucediendo, pregunto al Comité Internacional de la Cruz Roja, Sí. que es una entidad seria, que no tiene ninguna agenda política y que te va a reportar
bajo su prestigio, lo que está pasando. Presidente, tenemos que despedir la entrevista. Vicepresidente, perdón. El presidente Bukele no suele viajar. No hemos podido entrevistarlo, ojalá pudiéramos hacerlo. ¿Cuándo vamos a ver al presidente Bukele? Muy pronto, y aquí en Dominicana. ¿Va a venir? Va a venir. Ese es uno de los... Pero usted me lo había dicho ya en Santiago. Pero primero. es que él no había dicho, ¿y sabes qué? Y aprovecho, pues, porque se lo dije al presidente Es ayer. que andaba coqueteando con ir a Colombia. Entonces yo dije, pues quizás no vendrá a República Dominicana. No. Ya es una realidad. Estamos esperando la invitación formal y oficial del gobierno dominicano para establecer la fecha en que él pueda venir. Y él ya, a través mío, mandó este mensaje diciendo de que quiere venir a la República Dominicana y está esperando que se le invite, porque no va a haber, no decir quiero ir y voy a agarrar un avión y me voy para allá. Bueno, lo puede hacer como ciudadano privado. Está Pero la disposición. una visita de Estado, sí, él, es más, también me dijo que quiere que el presidente Abinader vaya a El Salvador cuando inauguremos los Juegos Centroamericanos. O sea, pues que sería un intercambio. El presidente Bukele viene a República Dominicana y el presidente de República Dominicana visita El Salvador. Pues entonces quizás podamos ir nosotros a esa cobertura. Ojalá que sea así. Ojalá Señor que sea vicepresidente Ulloa, gracias por habernos atendido. Un gusto. Siempre el espacio se queda corto para conversar Encantado. con usted. Me decía que había una Bukele manía. Yo estuve revisando incluso en Alemania, hablando sobre el tema Bukele. Bukele es un líder universal en este momento. Y eso genera una bukelefobia, porque hay toda una campaña contra Bukele, y la bukelemanía, que todo el mundo pide, queremos un Bukele. Colombia, Chile nos están pidiendo Bukeles. Gracias, vicepresidente. Muy amable. Regresamos nosotros. Gracias a ustedes por habernos acompañado.